Bray Wyatt fue uno de los luchadores más populares de su generación. El devorador de mundos fue capaz de reinventarse a sí mismo una y otra vez con personajes oscuros, hasta que tristemente perdería la vida en agosto de 2023 con 36 años de edad. Antes de eso, la nueva cara del miedo dejaría multitud de momentos legendarios con sus respectivos gimmicks, pero probablemente su etapa más exitosa llegó en el año 2019 cuando creó el alter ego de The Fiend, capturando en 2 ocasiones el título universal, aunque por desgracia su primer reinado tendría un final totalmente atroz. En el capítulo de hoy de esta serie repasaremos su reinado de 119 días, el cual no cumplió con las expectativas, de modo que aquí les traigo el decepcionante reinado de The Fiend Bray Wyatt. Comencemos. Tras 8 meses de ausencia en la programación semanal de WWE, Bray Wyatt haría su regreso a inicios del año 2019 ofreciendo a los fanáticos una nueva versión de su persona, esta vez como el presentador de un programa infantil con un ambiente bastante tétrico llamado Firefly Funhouse, y acompañado de varias marionetas entre las que se encontraban Mercy the Buzzard, Abby the Witch, Huskus the Pig o Ramblin' Rabbit. A medida que pasaban los episodios de esta nueva sección en Monday Night Raw, los segmentos cada semana se tornaban más y más oscuros e incómodos de visualizar, dando la impresión de que en cualquier instante veríamos algo terrorífico que recordase al antiguo personaje de la nueva cara del miedo, y ese día llegó el 13 de mayo cuando Wyatt reveló su secreto, una personalidad demoníaca con el nombre de The Fiend. El misterioso monstruo haría su debut frente a los fanáticos en el episodio del 15 de julio de la Marca Roja, tras un encuentro entre Samoa Joe y Finn Balor atacando al príncipe con una hermana Abigail, generando una sobresaliente primera impresión debido al juego de luces previo al ataque sobre el irlandés. Durante los siguientes programas, Kurt Angle y Mick Foley también serían atacados por este nuevo gimmick, y de hecho Foley recibió su propio Mandible Claw, un movimiento que Bray Wyatt adoptaría como suyo agregándolo a su arsenal de maniobras, y siendo una de las principales características de The Fiend. La presentación del demonio concluyó con un enfrentamiento ante Finn Balor en el pague por ver SummerSlam de ese año, un encuentro en el que, como era de esperar, The Fiend saldría victorioso y con un dominio absoluto sobre su oponente, ya que la lucha duraría tan solo 3 minutos. Tras impresionar a los fanáticos con sus viñetas, su entrada, su debut en el ring y la gran mística que desprendía este nuevo personaje, llegaría al siguiente paso en el ascenso y el impulso de The Fiend, una oportunidad titular por el campeonato universal que poseía en aquel momento Seth Rollins, en el pay-per-view Hell in a Cell, el cual se adaptaba a la perfección al gimmick oscuro de Wyatt. En Clash of Champions, el arquitecto derrotaría a Braun Strowman reteniendo el campeonato universal, pero la noche terminó con un ataque de The Fiend sobre Rollins dando inicio a la rivalidad, la cual se continuaría desarrollando durante las siguientes semanas en Raw, por medio de ataques tras las luchas del exmiembro de The Shield y con más vídeos de la Firefly Funhouse, mientras que el demonio continuaría su camino de destrucción atacando a Jerry Lawler, Kane y Braun Strowman. El día del pague por ver llegó y desgraciadamente el encuentro se convertiría en uno de los más infames en la historia de la WWE y de la lucha libre en general, ya que además de unas luces rojas que dificultaban la visión del combate dentro de la estructura, el final fue totalmente desastroso. El encuentro se construyó como la confirmación definitiva de que The Fiend era un monstruo absolutamente imparable, resistiendo toda la ofensiva de Seth Rollins e incluso no vendiendo los movimientos de su rival, incluido el Curve Stomp hasta en 11 ocasiones o varios impactos contra la celda infernal y muchos otros objetos. En los momentos finales el arquitecto apiló numerosas armas en la cabeza del demonio y procedió a golpearlas con un mazo gigante, provocando que de manera insólita la lucha terminase abruptamente por decisión del árbitro sin dejar un ganador claro, y tras esto el nuevo gimmick de Wyatt atacó a Rollins con el Mandible Claw empeorando aún más la situación, ofreciendo algo que para muchos fanáticos sería un insulto a los combates Hell in a Cell. Tras el despropósito ocurrido en el anterior pague por ver, la enemistad entre Rollins y The Fiend continuaría con una revancha que se llevaría a cabo en el evento Crown Jewel celebrado en Arabia y bajo la estipulación False Count Anywhere, además de un agregado que decía que el choque no podría detenerse por ningún motivo salvo por llegar a su fin mediante una cuenta de 3 o una rendición. Ambos hombres protagonizaron el main event del espectáculo, esta vez con el resultado correcto. The Fiend venció a su oponente y capturó el campeonato universal, dando inicio a su penúltimo reinado como luchador al mismo tiempo que concluía el feudo con el arquitecto, ya que poco después sería enviado a SmackDown como parte del draft. Con el cambio de marca llegó también un cambio de diseño para el campeonato universal. Ahora el título tendría una correa azul representando que pertenecía a SmackDown, pero esta versión solo sería utilizada por el propio Bray Wyatt,
ya que el personaje de The Fiend tendría su propio diseño del título, y la semana siguiente el demonio seleccionaría a su nueva víctima, atacando a Daniel Bryan durante una lucha entre el dragón americano y The Miz. La rivalidad llevaría a los antiguos miembros de la familia Wyatt a enfrentarse en el Pay Per View Survivor Series, donde The Fiend llevó a cabo la primera defensa titular de su reinado, en un combate en el que se mostró mucho menos invencible que en el feudo pasado ante Seth Rollins. La enemistad continuaría con la organización de una revancha en el futuro, pero Bryan sería atacado por el demonio y se mantuvo alejado de los cuadriláteros durante algunas semanas, por lo que durante este tiempo la WWE tuvo que buscar un nuevo oponente para su campeón universal, y The Miz sería el elegido. La rivalidad entre Wyatt y Miz se basaría en la constante amenaza del campeón sobre la familia de su enemigo, lo cual desembocó en una lucha no titular celebrada en el Pay Per View TLC, en la que The Miz no se enfrentaría al demonio, sino a la nueva versión de Bray Wyatt como presentador de la Firefly Funhouse, obteniendo el Devorador de Mundos la victoria con su hermana Abigail. Tras la conclusión del combate, Daniel Bryan haría su regreso atacando a la nueva cara del miedo para continuar con la rivalidad pendiente, y llevar a cabo esa revancha titular que se había establecido en el pasado, la cual se celebraría en el Pay Per View Royal Rumble 2020 bajo la estipulación de una lucha de correas, haciendo esta vez sí The Fiend acto de presencia, para retener su campeonato universal ante Bryan y finalizar el feudo. Durante las siguientes semanas comenzaron los rumores sobre un posible enfrentamiento entre The Fiend y Kane en Super Showdown en un combate infierno, pero esta lucha finalmente nunca se llevó a cabo y en su lugar el retador del título universal del demonio sería Goldberg, haciendo su regreso durante el episodio del 7 de febrero de SmackDown tras varios meses, para desafiar a The Fiend a una lucha titular en el pay-per-view de Arabia. Todo parecía indicar que The Fiend retendría el campeonato universal en Super Showdown. Sus índices de popularidad se encontraban en su mejor momento. Era el gimmick más cautivador que WWE había creado en años, y su oponente era un luchador de 53 años contratado a tiempo parcial. Pero por desgracia en Arabia se llevaría a cabo una de las peores decisiones creativas que se recuerdan, cuando el mito de WCW sería capaz de vencer al demonio con tan solo 4 lanzas y un jackhammer, poniendo fin al primer reinado de The Fiend como campeón universal en tan solo 3 minutos. La primera derrota de The Fiend afectó gravemente al personaje y su credibilidad, por lo que para la edición número 36 de WrestleMania, el demonio se enfrentaría a John Cena en uno de los primeros combates cinematográficos de la historia, derrotando al Marine en un encuentro plagado de referencias al pasado, mientras que Goldberg perdió el título universal ante Braun Strowman. Tras la vitrina de los inmortales, Wyatt comenzó un feudo con su antiguo aliado de la familia Wyatt, enfrentándose en Money in the Bank con su apariencia humana al monstruo entre hombres, siendo derrotado por un Strowman que llevaría a cabo su primera defensa titular exitosa. Ambos se enfrentarían de nuevo en Extreme Rules en una lucha en la que el campeonato universal no estaría en juego, y que se disputaría bajo la estipulación de ser un combate en un pantano, en el cual veríamos la primera aparición con forma humana de la hermana Abigail ayudando a Wyatt a conseguir la victoria, al hundir a su oponente en el agua y emerger de nuevo, esta vez con el personaje de The Fiend. Poco a poco se fue creando la unión entre el demonio y Alexa Bliss, y finalmente The Fiend y Braun Strowman se enfrentarían por el campeonato universal en SummerSlam 2020, donde Wyatt recuperaría el oro para dar inicio a su segundo reinado como poseedor de este título. Sin embargo, tras la conclusión de la lucha, Roman Reigns hizo un regreso atacando al monstruoso gimmick que eventualmente cambiaría la historia de WWE para siempre. Este segundo reinado de The Fiend como campeón universal tan solo duró 7 días, ya que en el siguiente Pay Per View de la empresa, Payback, The Fiend ejecutaría un suplex sobre Braun Strowman que hizo colapsar el cuadrilátero, un momento que Roman Reigns aprovechó bajo su nuevo personaje del jefe tribal para ser incluido en la contienda y terminar el espectáculo con el oro en su poder. Desde entonces The Fiend se alejó de la escena del evento principal y tuvo varios feudos de corta duración e interacciones con otros competidores que no llevarían a ninguna parte, hasta que comenzó una nueva rivalidad con Randy Orton que dejó varios momentos interesantes, aunque tuvo una pésima conclusión en WrestleMania 37, y poco tiempo después Bray Wyatt sería despedido de la empresa, manteniéndose alejado del negocio, hasta que protagonizó uno de los mejores regresos de todos los tiempos en Extreme Rules 2022. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fueron los reinados de The Fiend Bray Wyatt como campeón universal entre los años 2019 y 2020. Como hemos comprobado, Wyatt tenía una creatividad al alcance de muy pocos y la invención de un nuevo y poderoso monstruo denominado The Fiend le llevó a tener seguramente la mejor y más laureada etapa de su carrera, pero por desgracia varias decisiones creativas cuestionables terminarían dañando por completo la trayectoria de uno de los gimmicks más interesantes que se han creado en los últimos años.
dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o preguntas que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.